Hola, hola. Hoy tengo muchas ganas de contarles Feliz Lobo Navidad. Era la víspera de Navidad y todo el mundo estaba de muy buen humor, ocupado en los preparativos de las fiestas, desempolvando y colocando los adornos navideños. Bueno, realmente todos no, porque rodeados de colores y de alegría y de felicidad, tres lobos se habían sentado en un banco de la plaza del pueblo y miraban con envidia a su alrededor. Nunca nadie contaba con ellos en esas fechas por culpa de la mala fama que arrastraban gracias a los cuentos que habían protagonizado. Por eso aquel año habían decidido salir a manifestarse para intentar cambiar la opinión que la gente tenía de ellos. Tanto gritaban que finalmente consiguieron llamar la atención de unos niños que estaban colocando adornos en las fachadas de sus casas y que se acercaron a ver por qué armaban tanto alboroto, tanto lío. «Estamos hartos de nuestra mala fama», gritaba uno. «No se crean lo que dicen los cuentos», decía otro. «Somos buenos», decían en ese momento los tres lobos. Ante esas palabras, Jorge reunió el valor suficiente para responder. «Imposible. Si los cuentos lo dicen, no puede ser mentiras. Son malos». Y Sergio tímidamente añadió: «Y si no es verdad, cuéntenos su historia y quizá entonces les creeremos. A ver, a ver». Los tres lobos se quedaron callados de golpe, sorprendidos por la petición de aquel niño. Aunque tenía sentido eso, por lo que el más viejo dio un paso al frente y se dirigió a los pequeños para contarles su historia. «Os voy a contar lo que realmente ocurrió en mi cuento, aunque seguramente no lo creeréis. Era una estupenda tarde de verano y yo iba paseando alegremente por el bosque cuando vi a lo lejos que a Caperucita Roja se le habían caído varios pastelillos de la cesta que llevaba. Ella se había parado a saludar a unas ardillas amigas suyas. Yo intenté avisarle, pero no me escuchó y siguió su camino. Al ver eso entonces recogí los pastelillos con mucho cuidado y salí corriendo a casa de la abuelita, pensando en dejarlos en el frigorífico antes de que se derritieran. Pero yo no imaginaba lo que se iba a montar, el lío que se iba a armar. La abuela se asustó tanto al verme que llamó a su vecino, que era cazador. Hay que ver cómo gritaba esa anciana. ¡Ah! ¡Ah! Por eso, cuando Caperucita llegó, se puso a pegarme sartenazos sin mediar palabra. Yo intenté explicarle lo que había ocurrido, pero entonces llegó el cazador y empezó a disparar. ¡Pum! 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 Hasta que unos cuantos perdigones acabaron en mi colita. Milagrosamente conseguí escapar con vida y me refugié en el bosque, y así acabó mi cuento. Como ven, es una historia muy diferente a la que les han contado hasta ahora, ¿verdad?, dijo lastimosamente el primer lobo al terminar su relato. A pesar de que la historia les había gustado y les había parecido muy divertida, los niños seguían mirando a los lobos con desconfianza, sin atreverse a acercarse demasiado. «Es mi turno», dijo entonces el segundo lobo. «Les contaré lo que sucedió de verdad aquel día con los 7 cabritillos, porque las cosas no son como la dijeron allí. Yo estaba tranquilamente saboreando unas deliciosas chuches que acababa de comprar, y la única moneda que llevaba en el bolsillo de mi pantalón se deslizó porque tenía un agujero en mi pantalón, con tan mala pata que rodó y rodó y rodó y se coló por debajo de la puerta de la casa de los cabritillos. Aquella moneda era todo el dinero que yo tenía para coger el autobús de regreso a casa, así que imagínense cómo me enfadé cuando le pedí a los cabritillos que me la devolvieran, pero ellos decían que no. Yo tenía que recuperarla fuese como fuese, y por eso tuve que intentar ingeniármelas para engañarles. Sin embargo, cuando había conseguido entrar en la casa, llegó la mamá de los 7 retoños y me dio una soberana paliza por haberles despertado de la siesta. Pero si ni siquiera estaban dormidos, ¿cómo podía imaginarme que además ella era cinturón negro de karate?, preguntó eso el segundo lobo al concluir su relato. «Ahora vengo yo. Por aquel entonces», dijo el tercer lobo,
Yo era vendedor de ventiladores y me dedicaba a ir por las casas haciendo demostraciones. Sin embargo, aquel día había recibido un nuevo modelo mucho más potente, que para mi desgracia traía las instrucciones solo en japonés y en alemán. Por lo que no pude entender ni papá cómo funcionaba. Cuando lo conecté en aquella casa de pajita, el superventilador 3000 la arrasó en cuestión de segundos. Imagínense cómo se puso aquel cerdito. Menos mal que tenía seguro de hogar y todo se arregló. Pero mi mala suerte no terminó allí, porque asustado y nervioso me fui a la casa de al lado, donde estaba el segundo de los hermanos, y resulta que volví a apretar el mismo botón, destrozando también su casa de madera. Supongo que aquello debía enojarle un poco, porque empezó a perseguirme intentando golpearme con el ventilador. Mientras intentaba escapar, vi una casa a lo lejos y creí que podría refugiarme en ella. Pero resultó ser la del último de los 3 cerditos y bueno, ya saben cómo terminó la historia. Eso sí, ya no vendí más ventiladores, ni uno más, dijo el infeliz lobo. Jorge y Sergio no salían de su asombro. Si todo aquello era cierto, los lobos no merecían tener tanta mala fama hoy. Se quedaron pensativos un buen rato, hasta que finalmente uno de ellos dijo: «Vale, nos han convencido. ¿Quieren ayudarnos a adornar la plaza esta Navidad?» «¿En serio? ¡Qué ilusión!», dijeron los 3 lobos a la vez. «¡Sois los mejores niños! ¡Sí! ¡Los mejores niños del mundo!». Pero mire lo que pasó. Y es que los lobos saben que a veces las apariencias engañan, y resulta que son a ellos a quienes han engañado. Eso es lo que pasó en la historia de Feliz Lobo Navidad. Espero que les haya gustado. Tengo una idea. ¿Qué tal si cada uno escribe una nueva versión? Así como en este cuento nos cuentan la versión del lobo. ¿Qué tal si cada uno se inventa una nueva versión también de estos 3 cuentos? Y me la pueden escribir al correo o a través de mis redes sociales. Les dejo aquí abajo o en la pantalla final los datos para que se comuniquen conmigo y me cuenten su versión de la historia. Nos vemos en otro cuento, en otro video, en otra oportunidad, o haciendo algún juego o una manualidad. Siempre tengo muchas ideas, pero poco tiempo para hacer vídeos. Los quiero. Adiós.